todo a esta mesa redonda en la que vamos a tocar el tema del reto de la integración en una sociedad plural. Gracias por estar aquí hoy. Además, cuando el clima parece que invita a estar más por las calles, parece que para juntarnos con toda esa diversidad de gente que viene de distintas partes del mundo, no solo en la ciudad, y que podría ser como una metáfora de lo que también la diversidad aquí en España, en Córdoba, donde nos vamos a encontrar que diversas gentes, de diversas procedencias, perspectivas, creencias, pues se encuentran, uno en este caso viniendo de turismo a conocer la ciudad, y otras personas que convivimos en una ciudad que siempre se ha llamado de la cultura. Podríamos ver esa realidad como se recoge. Es verdad que esto es un crisol, y nos encontramos que España siempre ha sido una sociedad que incluso tiene diversidad de lenguas, diversidad también de formas, de cultura, de tradiciones, y que con la realidad de la migración pues está creciendo también en esa situación. No nos vamos a decir que no haya infecciones, incomprensión, incluso a veces hay algunas situaciones en las que se están generando etiquetas, ese tipo de problemas, pero también estamos para darle esa solución o avanzar en otro tipo de camino. No todo van a ser de lo negativo, sino cómo plantear también desde dónde podríamos partir, qué claves podríamos obtener para que esto de verdad sea un crisol de convivencia y no una guerra perfecta. Y sobre todo también para evitar algunas realidades que se están dando que deberíamos de evitar que se proliferen, para que no crezcan y sean las que nos tienen pues, preocupados. Eso también hay que tenerlo presente. Bueno, pues hoy es un encuentro centrado en el diálogo y convivencia, sobre los terceros que podamos tener, como mesa redonda, también que hay un grupo de intercambio de criterios incluso distintos, para generar un diálogo constructivo sobre esa convivencia intercultural, interreligiosa, sabiendo que se parte desde esas cosmovisiones que incide y tensionan a veces esa realidad en una sociedad democrática. Gracias a Dios que podemos ver una sociedad democrática que busca soluciones. Y lo vamos a hacer poniendo sobre la mesa dónde estamos en este momento, que sería un poco tocar un poco la realidad, esta que tocamos y vivimos, y a partir de aquí que proponer, a realizar soluciones posibles, caminos a recorrer, sobre todo no será de la noche a la mañana, pero sí hay que empezar a dar caminos y iniciar caminos, que favorezcan acoger, promover, proteger la defensa de los derechos humanos, la convivencia efectiva entre todos y todas. Como digo, no se elude el análisis incisivo, hay que también intentar tocar algunas de estas cuestiones que son las que puedan necesitar algún tipo de solución, pero sí también centrando y proponer pues, esas soluciones alternativas y propuestas. ¿Desde qué enfoque? Pues desde el enfoque de la hospitalidad, como puede ser el acceso accesible de la comunidad, de identidad, la fe compartida y el apoyo humano, como la Iglesia de Córdoba, las distintas religiones, desde casa, como la fe puede ser un motor de integración frente al aislamiento, no de enfrentamiento, como el enfoque desde la experiencia in situ de la realidad de la migración, desde la dignidad jurídica, desde la dignidad de las propuestas de las ONG y organizaciones, por poner un ejemplo, como a veces también nos encontramos, y eso es lo que nos dejamos en el derecho, nos vemos una burocracia que nos patea y nos pone muchas veces muros también y que genera a veces exclusión o podría generar exclusión. Hablar también de los posibles límites constitucionales de la convivencia y cómo una persona que está sin papeles se puede encontrar casi al borde, vamos a decir, sin casi, de la no existencia civil, y eso no podría ser. Un enfoque también integral y legal, como el acceso a la vivienda, al colegio, a la sanidad, el enfoque desde la vecindad, la ciudadanía, en fin, cómo generar modelos que no sean guetos, y a partir de ahí, cómo lograr que de verdad pues, esto sea paz social en la que no predomine lo puro, sino que sea en encuentro con los demás, con el otro, y que el otro esté en nuestra sociedad como más que como tiene que ser. ¿Y con quién lo vamos a compartir? Porque la mesa redonda tiene un planteamiento muy directo, aunque luego se abra para que también podamos intervenir todos, pero todas. ¿Y con quién vamos a contar? Pues qué mejor con los cuatro intervinientes que tenemos. Voy a intentar ser breve, porque si no me voy a comer muy tiempo y sin una cuestión. He de decirle que me ha costado trabajo no encontrar qué decir, sino qué no decir, porque me gustaría contar muchas cosas de cada uno de ellos, pero al menos voy a intentar tocar algunos elementos que creo que sí sería bueno tenerlos presentes. Voy a empezar en este orden, empiezo con
Antonio Navarro Carmona, que es delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, y que, entre otras cosas, además de ser párroco, sigue párroco de San Fernando. No, si digo una cosa que no es, pues vuelvo a repetir. Y en concreto ha sido o es coordinador de pastoral y profesor de religión, cultura y valores en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón. Y muy concretamente, en lo que funciona este tema, él trabaja también y también da clases de ecumenismo y diálogo interreligioso en Salvador, ¿no? Así como en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, en donde también enseña introducción al Islam y raíces cristianas de Europa, un tema muy interesante. Además colabora con la Conferencia Episcopal como consultor de la Subcomisión por la Relación Interconfesional y el Diálogo Religioso, y así como un máster también en la Universidad Pontificia de Salamanca, Diálogo Interreligioso y Fraternidad Humana. Algunas cuestiones más, podríamos decir que desde su formación ha estudiado licenciatura en Teología de las Religiones, especialidad de Islamología, la Gregoriana de Roma, y tiene certificado de Islamología y Relaciones Islamo-Cristianas por el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de Roma. También, por supuesto, es muy conocida su organización y miembro fundador del Foro Jornadas Interreligiosas Espíritu de Córdoba. Es muy recomendable la asistencia. Lo decimos porque hemos tenido la suerte de participar, porque es un evento muy interesante y además muy provechoso. Francisco García Gálvez Cobo, aquí en segundo lugar, abogado y miembro de la Comisión de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogacía de Córdoba. Su perfil de más de 32 años dedicado a esta profesión, ininterrumpido en defensa de los derechos humanos en distintos ámbitos, a nivel profesional y a nivel también de implicación social, de derechos y libertad de los más vulnerables, especialmente entre colectivos de todo tipo, y también en concreto sobre personas migrantes, que ha desarrollado también como delegado diocesano de migraciones también hace un año. También en el mismo puesto de servicio que este fenómeno, pues también de la migración, pues también ha sido un fenómeno tratado en distintas facetas, de la propia atención a personas, de la puesta en marcha de iniciativas sociales inclusivas y organización de seminarios y encuentros, publicación y de su labor como docente también a nivel de la Universidad de Loyola y en otras universidades. Su tesis doctoral en concreto, por ejemplo, precisamente versaba sobre el derecho de extranjería, las autorizaciones por el trabajo de cuenta ajena para extranjeros no comunitarios en España. Tuvo la máxima calificación y ha sido fundador de la Casa de Inmigrantes en Córdoba. Como decíamos antes, fundador de la Comisión de Derecho de Extranjería en el Colegio de la Abogacía de Córdoba, y ha sido vocal también andaluz de las migraciones. Yo digo que los currículums son muy extensos, pero esto me parece que podría ser para menos situar. Hay muchísimas cuestiones también sobre eso. Adelante, Filaquiase, si lo he pronunciado bien, pero ya poder seguir ya. No, pues lo he hecho bien. Está muy bien. Bueno, por eso. Adelante. Hay que decir las cosas bien, pero no educador social, y además una labor muy incisiva también a través de la Fundación Don Bosco, enfocado y más especializado en intervención social, y que no es solamente teórica, sino con las personas, insistiendo ahí y tratando de que esa promoción sea también real en todo tipo de realidad, en concreto para personas que viven en distintos países, pero también que todo especialmente para el origen musulmán. Pero además tiene un componente que es muy interesante, que es una vocación, que la sensibilidad se palpa, creo que todos estamos aquí hay una sensibilidad en este tema, pero esa sensibilidad además es porque es una vocación que nace de la experiencia personal, lo cual es un añadido importante a lo que es el encuentro con personas que también están pasando por circunstancias muy similares. Por tanto, a esos jóvenes a los que atiende, pues priorizando también en este caso que ellos sean también protagonistas de su propia vida. Entonces también un elemento más que además que tiene que ser protagonista de cada proceso de vida, que eso hay que recordarlo siempre. Cada persona que es migrante no es un número, no es una burocracia, ni siquiera es un expediente, es una persona que viene con sus urgencias y necesidades de esta organización, de todo lo que estamos viviendo, pues hay que hacerlos protagonistas de ese proceso de vida y de ese salir y procesar esta vida suya de la mejor manera posible. Además,
se está formando. ¿Tienes esto? ¿Te estás formando como abogado? Estoy Estoy en Me queda un poco, pero todavía Me encanta que cada vez que tengo que empezar a hacer abogado, eso también me lo vuelvo. ¿Con qué objetivo? Pues sobre todo porque orientar, además es un tema también muy interesante porque los abogados tenemos fama de muchas cosas, pero oír decir que lo orientamos nos ayuda a que nos comprendan que somos mucho más allá que códigos civiles y penales y todo eso, que somos también una vocación. Así es, de intervención precoz y la detección temprana de necesidades. Y como decía el hijo de una amiga mía, cuando hablábamos sobre la abogacía, me decía que quería ser, dice la madre, me preguntaba que quería ser su hijo abogado de personas. Y la madre me preguntaba qué era eso. Y yo digo, esto que está diciendo Adelaide es tratar a la persona que tienes delante no como un cliente, sino como algo. Entonces, creo que lo que nos gusta esta profesión, creo que lo vivimos, yo creo que podemos ratificar en ese sentido. Y por último, pero no por orden de importancia, pues Manolo Vida Ruiz, que es el actual delegado de Dirección de Migraciones desde el año 2017, y que entre otras múltiples cosas, aparte de ser estudio de ontología, también estudió asistente social y ahora lo que conocemos como trabajadores sociales. Y llevó su vocación y su traslado de esa profesión incluso a trabajar en concreto en un proyecto donde estaba en Migrato, puede ser, en el que se presentó un proyecto al ayuntamiento, creo que era de Córdoba, de Julio Anguita, para atender a mendigos y transeúntes. Esa es la vocación del Evangelio puesta también al servicio, y además a través de la profesión. Un proyecto que así aprobó y que ahí estuvo. También ha estado también en otro tipo de organizaciones y tal, pero hay un proyecto que ya estando como párroco en Montilla, antes de ser delegado de migraciones, que era la creación de la Asociación Montillana de Atención a Inmigrantes. Se ve que ya venía la cosa agarrándose para acabar siendo delegado de migración. Ahí ese servicio que la presta. Y en concreto ahora mismo, entre las múltiples cosas que también habría que contar, pues una que es fundamental y que mi marido también tendrá que salir, que son los círculos del silencio, que es esa denuncia profética que luego uno puede también recordar y contar. Bueno, pues yo doy las gracias de que estemos uno, pues, queriendo escuchar y atender, y a vosotros con la confianza que da un poco estar aquí compartiendo esta mesa, agradeceros que queréis compartir y lanzarnos un poco pues, esta propuesta y este diálogo y participar en este espacio cultural. Y dicho lo cual, pues dos cuestiones simplemente de poco de orden para que todos sepamos por dónde vamos a abrir un primer espacio de intervención de 3 minutos, 4 minutos, para contar un poco cómo vemos la realidad, palpar un poquito esa realidad, tocarla. Todo el mundo intervenga, todos intervengáis, tendremos una segunda fase también de 3 minutos para ver alguna propuesta o algunas luces sobre los retos que están saliendo en esta propuesta que habéis estado diciendo, y luego ya abriríamos la mesa ya abierta a que sea un diálogo mucho más directo, ¿vale? Entonces, si os parece que voy a tener intervenciones, tendremos para tiempo para poder lanzar preguntas, que haya tenido un diálogo entre el público asistente, los que asistís, y esta mesa. Entonces, si os parece, pues el orden, ¿queréis que lo hagamos por orden de presentación o por orden de... como decida, para bien. Bueno, pues buenas tardes, queridos compañeros de mesa, señores y señoras asistentes a esta mesa redonda. Precisamente me ha venido muy bien el esquema que ha decidido el moderador, ¿no? Yo tenía preparado un poco cuál es la situación que encontramos y ahora aquí se ve incluso la flechita en la respuesta o la propuesta, ¿no? Así que encaja perfectamente lo que yo había ido reflexionando en el esquema propuesto, ¿no? Primero, yo diría sobre la inmigración, algo que puede parecer obvio, pero a veces parece que no lo es tanto, según a quien escuche, ¿no? Y es que es un hecho de facto inevitable. Solo parece como que es muy obvio, pero no, a veces lo escucha distintas voces, distintas ideologías, ¿no? Y parece que como, no, es que una cosa externa, como no, es un hecho inevitable. Estaba mirando números antes de esta mesa redonda, ¿no? En un mundo más globalizado, cada vez vamos a encontrar este hecho de la inmigración con más frecuencia. Ahora mismo, en España,
ya podemos hablar de que España es un país de inmigración estructural. Tenemos más de 10 millones de personas nacidas fuera de nuestro país, ¿no? Es ya un hecho. Eso representa aproximadamente el 20% de la población. Así que no solamente es un hecho, sino que es una urgencia tratarlo y tratarlo con unidad de Estado, cosa que parece hoy día imposible en nuestro país. Hoy aún, igual que con la educación, igual que sea, todas las cuestiones importantes deberían ser tratadas con unidad, ¿no? Pues no lo está haciendo. Y eso es uno de los problemas o retos que podemos analizar. Es un hecho la inmigración positivo de entrada. Quería decir primero, es un hecho de facto, es un hecho, en segundo lugar, es un hecho positivo porque nos muestra el mosaico de la humanidad, el mosaico de lo que somos como humanos y nos descentra de nosotros mismos, del orgullo propio, del chauvinismo, ¿no? De que somos lo mejor, de que solamente existimos nosotros en este mundo. No, pues la inmigración nos abre a toda la pluralidad humana, por lo tanto eso es un hecho positivo. Pero tercero, es un hecho que ofrece retos para que esa diversidad se convierta no en motivo de enfrentamiento, sino en oportunidad de enriquecimiento. Y pongo ante ustedes dos imágenes bíblicas de diversidad, pero con distinta orientación. La diversidad de Babel, de la Torre de Babel, y la diversidad de Pentecostés. En Babel, la diversidad se convirtió en enfrentamiento por el pecado y el orgullo propio de aquellos que estaban construyendo. Hoy construían contra Dios y en realidad construían unos contra otros. No había confianza, ¿no? Entonces, el pecado convierte la diversidad en enfrentamiento, en lucha. Pentecostés contemplamos esa diversidad dentro de los Hechos de los Apóstoles, pero esa diversidad es superada por la unidad. Todos los escuchaban hablar en sus propias lenguas y todos comenzaron a vivir como una única familia, ¿no? Entonces, los retos de esa diversidad no deben ser vistos ni con ingenuidad, como si automáticamente la diversidad fuera positiva, sino que la diversidad debe ser tratada adecuadamente para que sea de verdad motivo de enriquecimiento. Por lo tanto, tenemos que huir de dos extremos igualmente estériles. El que reduce la inmigración a un problema de seguridad, de números, de estatus económico, que también es importante tratar la cuestión económica, pero todo el número, toda, como si habláramos de cosas y no de personas, sería un extremo. Y el otro extremo sería el presentarla como un bien incuestionable, sin ningún tipo de arista, ni de matiz, ni de nada. Y en las dos opciones se ven en nuestra sociedad, se ven en nuestra en la ideología de España, en los partidos, o buenismo que idealiza, todo romantizante, o muy romántico, no, acoger, pero no hay plan detrás. De esas personas que dicen acoger, pero no hay plan. Y si no hay plan, es un problema tanto para los acogidos como para los que acogen, ¿no? Y la otra de criminalizar o de ver como algo puramente negativo. ¿Qué desafío ofrece la inmigración? Yo pues he señalado aquí uno que sería lo económico y laborales, pero ahí no voy a entrar porque no es mi especialidad y tenemos personas mejor formadas aquí en la mesa para que nos traten de eso. No sabía quién era mi compañero, así que lo dejo, pero económico y laborales sería uno de los desafíos. Pero yo preferiría centrarme en otros tipos de desafíos como son los culturales, los sociales y los religiosos, también, que eso implican también a la persona. En cuanto a los desafíos culturales, debemos afirmar algo con rotundidad. No todas las culturas son iguales en su compatibilidad con los valores democráticos europeos. Eso no significa juzgar, ni significa agrupar cada cultura como si fuera un todo. Es decir, cuando uno se encuentra con una persona puede tener la misma persona muchos valores positivos y defectos a corregir. Es más, todos, empezando por mí, tenemos virtudes y tenemos defectos a corregir. Entonces no somos un todo de o negro o blanco.
Entonces, cuando hablo de que no todas las culturas tienen compatibilidad, no significa que ya catalogar una cultura o un pensamiento todo es como negativo, como incompatible. ¿Por qué? Porque también, igual que las personas tenemos capacidad de cambio, de conversión y de adaptación, también las culturas deben ser purificadas. Y cuando digo esta frase, no me la invento yo, sino que como sacerdote, y por lo tanto representante de la Iglesia Católica, esta expresión la tomo de Lumen Gentium. Han de ser purificadas y elevadas. Purificadas y elevadas. No todo es perfectamente bueno, como tampoco todo es perfectamente o absolutamente malo. Y valores democráticos europeos concretos, como son, por mencionar algunos, igualdad de derechos entre varón y mujer, libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado, derechos humanos, educación o igualdad de oportunidades para la educación, independientemente del sexo, de la procedencia, del estatus económico o social. Esos valores se deben seguir luchándose, que a veces somos los mismos europeos los que no los luchamos. Y también deben plantearse como valores indiscutibles. Por lo tanto, aquí el trabajo es clave, sobre todo en el campo de la educación. En el campo de la educación se forman las futuras generaciones, tanto de los autóctonos como de aquellos que emigran. Por lo tanto, el campo de educación, que supongo que saldrá bastante, salgo a trabajar. Integración cultural no supone uniformidad ni desconfianza. Recordaba que hablaba una vez con un amigo musulmán que decía que cuando hablo con ciertas personas me dicen que no te integras porque no comes jamón, porque tengo que obligarte a hacer todo exactamente como lo hago yo, ¿no? Eso no es integración. Eso no es integración. No todo tiene que hacerlo como lo hacemos nosotros. Integración supone aceptar unas reglas comunes de juego indispensables. Eso es integración. Entonces, eso está claro. Y como son derechos humanos, derechos constitucionales, igualdad, todo eso no debe cuestionarse y debe desde el comienzo educarse en esas cuestiones. Cuando la integración falla, pues surgen guetos, segunda y tercera generaciones sin sentimiento de pertenencia o con sensación de discriminación y en los peores casos, fenómenos de radicalización o rechazo mutuo. Eso, aunque ya presente genuinamente en España, se contempla en otros países como Francia, Bélgica, se está dando este tipo de problemas. Y estos problemas se están dando y se dan no por el fallo de uno, sino de ambos lados. Es decir, ya el mismo país ha fallado en sus políticas, en su modo de afrontar qué es la integración. Como un caso muy concreto, no, Francia dice que la integración consiste en el laicismo Francia. Entonces, ¿qué provoca eso? Que aquel que tiene una fe religiosa dice, pues entonces yo soy menos francés, ¿no? Entonces, una identidad excluyente no debe ser la vía, porque entonces se provoca confrontación, ¿no? Veo cómo el país de origen se convierte en... Pienso, me inculca, ¿no?, que es adverso a mí o a mi forma de ser, ¿no? Por lo tanto, el multiculturalismo no debe conducirnos, sí debe conducirnos a una pluralidad, pero no a sociedades paralelas, sino a una sociedad que convive, que todos son capaces de convivir más allá de las diferentes culturas e identidades, ¿no? Socialmente se requiere un esfuerzo de formación y regularización realista, con inserción en el mercado laboral, con trabajo digno y reconocidos los derechos. Sin este requisito, que pues se cae la dependencia institucional, de la subvención, ¿no? Eso debe ser necesario, pero como vía para el propio mantenimiento, el propio sostenimiento, tanto laboral, porque eso es lo que buscamos todos. Todas las familias, todas las personas que buscan por poder trabajar y poder mantenerse por sus propios medios con un trabajo digno, ¿no? Entonces, esa ayuda para poder insertarlo en el mercado social, en el mercado laboral y económico. Y no debemos permitir esto, teniendo en cuenta que las prácticas, no debemos permitir esos fallos en esta cuestión, porque la mayor parte de las personas que emigran lo hacen para tener mejores condiciones para su familia, para sus hijos. Entonces, eso es la gran mayoría, la inmensidad de las personas no lo hacen por gusto, sino que lo hacen por esa motivación. Y entonces, pues, en esas vías tenemos que trabajar. Y aquí termino mi intervención de la situación y... Buenas tardes a los compañeros de mesa, a todos que han hecho un huequito esta tarde.
tarde primaveral, como decía Antonio, para estar por aquí, compartir estas reflexiones y agradecer la invitación del Centro Cultural de la Plaza de la Concha y de Antonio Jesús para estar aquí. El tema que abordamos no tiene respuesta en un rato. Este tema es tan amplio, tan transversal, afecta a 10 millones de personas solamente en nuestro país, que en una hora no hay que analizar qué modelo hay en el mundo, cómo se está dando respuesta en otros países, qué trayectoria tenemos nosotros, en fin, hay muchos referentes, ¿no? Entonces, bueno, hace 3 años, en el 2023, yo publico un libro que es los retos de la diversidad, ¿no? Mi vecino es negro, los retos de la diversidad, que aborda en un libro nada más que en 300 páginas este tema. Entonces, es un tema muy amplio, muy amplio. Dicho esto, ¿cuáles son la situación, la realidad en la que yo quisiera contar? Primero, la inmigración es un fenómeno natural. Desde que el hombre existe, desde que el ser humano está sobre la tierra, ha inmigrado. El hombre, antes de ser sedentario, era nómada. Hace 1000 años en Rusia no había rusos, en Turquía no había turcos, en los Estados Unidos de Norteamérica los norteamericanos no existían, había tribus indígenas. Entonces, el hombre, nosotros estamos aquí porque de África vinieron otra especie, antecedentes del ser humano, del Homo sapiens. Entonces, el hombre es un fenómeno natural, la inmigración. Como las aves emigran, cuando llega el buen tiempo o el mal tiempo, van buscando mejores climas, el hombre migra. Es un fenómeno natural. Partamos de ahí. ¿Quién lo convierte en problema? El ser humano. Las malas políticas, los egoísmos, eso es lo que lo convierte en un problema. Que el ser humano se mueva y busque con mejor condición de vida, es un fenómeno absolutamente natural. Y es un fenómeno positivo, como decía Antonio. Yo siempre digo un silogismo. Claro, donde hay inmigración, hay riqueza. Donde hay inmigración, hay riqueza. El milagro de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra mundial, fue el de la mano de obra de españoles, de portugueses, de italianos, etc. El milagro de Cataluña, después de la Guerra Civil Española, fue el de los andaluces, el de los extremeños. Es decir, donde hay inmigración, hay riqueza. ¿Por qué Córdoba es la penúltima provincia de Andalucía en población extranjera? Porque somos más pobres. ¿Dónde van los inmigrantes? Donde hay inmigración hay riqueza, no lo olviden nunca. Málaga y Almería. Los que más inmigración tienen en Andalucía, las mayores rentas per cápita de Andalucía están ahí. Donde hay inmigración hay riqueza, no hay pobreza. La inmigración, dice Naciones Unidas, artículo 13 de la Declaración, es un bien de la humanidad, bien común de la humanidad. Entonces, tenemos las cosas como son. Luego las pervertimos, les ponemos trabas, excluimos a la gente, pero bien común de la humanidad. Hay integración hoy en España. Bueno, los modelos son muchos. Es decir, el modelo francés, lo de la barba de tu vecino, no tiene nada que ver con el modelo español. No nos asustemos, no nos alarmemos, no nos reflejemos en ese modelo. No somos el modelo de Francia. Entonces, el asimilacionismo, que es lo que sigue en Francia, no tiene nada que ver con España, no tiene nada que ver con la multiculturalidad, que es el modelo británico, no tiene que ver nada con el segregacionismo, de lo que hubo en los Estados Unidos durante 100 años, modelo más cercano a la interculturalidad, ¿no? Que es sociedades más cohesionadas. Entonces, y dentro de una propia realidad, ¿cuál es la realidad de España? Pues miren, no es lo mismo la realidad de una ciudad como Barcelona que de un pueblecito de Zamora. Y los dos están en España, pero son realidades distintas. Los puertos abiertos del mar, las ciudades cosmopolitas, no son iguales que las ciudades de interior, que los pequeños municipios, en valores, en capacidad de integración. Entonces la realidad no es la misma, hay una pluralidad dentro de nuestra propia realidad. ¿Vale? Algunos factores de distorsión, pues yo voy a mencionar algunos, y luego hablaré de las propuestas por respetar el turno de intervenciones que nos ofrecía nuestro moderador. Mirad, ¿hay una igualdad jurídica? No. No, lo dice la Constitución española, el artículo 13, el artículo 14 de la Constitución, que es la bandera de la igualdad, de todos somos iguales ante la ley, no dice eso la Constitución española. Artículo 14, todos los españoles son iguales ante la ley. Todos los españoles. Y los que no sean españoles, se le aplica el artículo 13 de la Constitución.
Los españoles tendrán los derechos y libertades de este capítulo, conforme a los tratados internacionales suscritos por España, los que dieron las disposiciones legales, no tienen los derechos al voto, no tienen derechos de ciudadanía, los extranjeros no pueden votar en España, no tienen representantes políticos, no se pueden presentar a elecciones, no es verdad que la regularización se haya hecho para que la gente vote, no pueden legalmente votar los extranjeros en España, ni en las locales, ni en las autonómicas, ni en las nacionales, ni en las europeas. No pueden votar. Lo prohíbe la Constitución española. Entonces, llamemos las cosas como son. Dice la Constitución, salvo reciprocidad en las elecciones locales. Aquí lo único que pueden votar son los ciudadanos de la Unión Europea. Los demás no pueden votar. Y esa es la ley. Entonces, hay una discriminación legal. No es fácil venir con papeles a España. ¿Por qué creen ustedes que hubo en el año 2023 una iniciativa legislativa popular con 600.000 firmas para que se pudiera dar documentación a los extranjeros que vienen sin papeles? Porque ya se estimaba que había 500.000 personas sin papeles en España. No es fácil venir a España con papeles. Yo tengo un acuerdo con Asaja, mi despacho, que tiene 3.000 agricultores que no tienen mano de obra y no pueden conseguirla. No es fácil que una persona extranjera venga con papeles a España. Hay muchas trabas. Entonces la gente viene por necesidades obvias y se asientan aquí sin documentación. Entonces hay una discriminación legal. Y de vivienda, le hablo de vivienda, pero si no pueden tener vivienda los españoles, ¿creen ustedes que los extranjeros lo tienen más fácil? ¿Creen ustedes que hay inmobiliarias que alquilan a los extranjeros? Por definición, a los extranjeros no. A los extranjeros no, claro. Y hablamos de integración escolar. ¿Saben ustedes que la tasa de abandono escolar de los extranjeros en España es del 33%? En educación obligatoria, el 33%. El doble de tasa de abandono escolar que los españoles. ¿Saben ustedes, vamos a hablar de integración laboral? ¿Saben ustedes que el 55% de titulados superiores extranjeros hacen trabajos no cualificados? ¿Cuántas personas extranjeras, farmacéuticos, médicos, etcétera? ¿Saben ustedes cuánto se tarda en homologar un título de una universidad extranjera en España? La media son 4 años. ¿En qué integración estamos hablando? ¿Saben ustedes que la brecha salarial, los extranjeros el promedio cobran 1/3 menos que los nacionales? Esos son los datos. Vayan ustedes por donde vayan. Entonces, hombre, tenemos, no le hablo de la brecha digital, de la brecha de género, de la violencia de género, de la exposición de las mujeres extranjeras. Tienen ustedes la última víctima, ¿no? de este lunes, desgraciadamente, ¿no? de Tuquiaster, de Colombia, ¿no? Pero es que la anterior fue una brasileña. Es que una sobreexposición de vulnerabilidad de las personas, mujeres, inmigrantes en nuestra sociedad. Entonces, vamos a hablar de inclusión. ¿De qué clase de inclusión estamos hablando? ¿De la ciudadana? ¿De la vivienda? ¿Del trabajo? ¿De qué inclusión hablamos? ¿No? Y luego, ¿de qué modelo? ¿De qué modelo? Tengan ustedes en cuenta que, ya les digo, de la interculturalidad. Había una práctica en los Países Bajos durante unos años, luego se eliminó con otras tendencias políticas. Decía que tenemos un 14% de población extranjera, pues para las oposiciones, el 14% se reservan las plazas a los extranjeros, para que estén representados en todas las oposiciones. ¿Saben ustedes cuál es el primer requisito para presentarse en unas oposiciones en España? Ser mayor de 18 años. ¿Y saben cuál es el segundo requisito? Tener la nacionalidad española. Hay que hacer unas plazas para porteros del colegio. Usted que llevo 20 años en España, que me he comprado un piso, mis 3 hijos han nacido aquí. No, usted no se puede presentar. A policía local de mi pueblo, que yo tengo todos mis papeles en regla, que ya son 30 años viviendo aquí, hombre, que ya pago mis impuestos. Usted no se puede presentar. ¿Qué clase de inclusión es esa? ¿Quién excluye aquí? Bueno, parte de la realidad. La realidad, decía Antonio, estamos en 10 millones de extranjeros, de personas no nacidas en España. Tenemos que tener cuidado con los nombres. ¿Son extranjeros? No. No hay 10 millones de extranjeros en España. Hay 10 millones de personas extranjeras
de personas no nacidas en España que viven con nosotros. 7 millones son extranjeros, casi 3 millones ya están nacionalizados. Ya no los podemos llevar extranjeros, que tienen su DNI. Eso ya sí que votan, porque ya son españoles, ¿vale? No nacieron en España, pero ya son españoles. Entonces, bueno, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Entonces las cifras, hombre, tenemos un poco que analizarlas con cierto rigor. Y luego, hombre, los fenómenos de integración, y con último y cierro, porque no quiero cansar y dar paso a los compañeros, hay que tener en cuenta que el 50% de la población extranjera que hay en España es de Latinoamérica. Y eso facilita mucho los procesos de integración. El 25% aproximadamente son europeos. 25%. Luego hay un 17% que son africanos y el resto son asiáticos. Entonces, quiere decir que eso no pasa en Francia, es decir, los perfiles de la inmigración varían mucho y eso facilita mucho también los procesos de integración, ¿vale? Entonces, bueno, quedémonos un poco con esos perfiles y luego yo analizaré para mí los 4 retos que yo establezco en la inmigración, pero eso lo dejo para otro. Bueno, buenas tardes, me sumo al agradecimiento y la verdad que yo no quiero quitar mucho tiempo porque creo que ya aquí no podemos ir, se ha dicho todo. Yo me centro mucho en lo práctico, ¿no? Como ha dicho, en el día a día. Soy una persona migrante que vino hace 24 años, entonces he tenido el privilegio y la suerte de estar a los dos lados del sistema, como lo que nos contaban ellos y ahora desde el otro lado. Y es complicado, cuando hablamos de inmigrantes, a veces hay que saber de quién estamos hablando, porque cualquier persona, creo, la mayoría de las personas coge en la calle y dice el fenómeno inmigrante, ¿y quién te viene a la cabeza? Ese 50% de comunidad o latino o los africanos, entonces yo siempre todo personalizo. Sobre todo en los jóvenes, es decir, cuando una persona deja de ser inmigrante, que hay chicos que yo atiendo y hemos atendido que salen de su país en Mali con 14 años y llegan a Europa con 19. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo podemos decir que esta persona ya ha llegado? Es que ha pasado por muchos países y hay gente que viene andando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el fenómeno migrante engloba personas y a veces, incluso en momentos políticos buenos, se utiliza la palabra inmigrante para lo bueno, para el trabajo, para la economía, y en momentos políticos no tan buenos lo utilizamos como una manera de arrojar pues, miedo, de arrojar, pueden votar, no sé cuánto. Es que ni en los buenos se suele utilizar bien el fenómeno migrante ni en los momentos malos. Es como un comodín a utilizar cuando nos va bien y cuando nos va mal. Fenómenos migrantes, hablar de nosotros, ¿no? de personas. Hay gente que sale con familia entera, de Venezuela, de Colombia, ¿no? Eso también se contempla como contamos ese niño que viene con 4 o 5 años con su familia, o un especialista, luego se queda. ¿Cómo viene? Es una cosa que también tenemos que pararnos en el fenómeno de la integración. No nos paramos, yo lo entiendo así, ya casi lo tenéis. Para yo entender cómo una persona se integra, tengo que entender cómo vino, de dónde vino, lo que tardó en llegar y lo que pasó. Si no, ese fenómeno de integración no es completo. Se convierte en un fenómeno de asimilación. Tú asimilas unas normas que hay aquí y con esos códigos tenemos que vivir. Pero si yo entiendo que ese niño, esa familia, salió, tardó 4 años, hay familias que tienen niños en el proceso de venir, ¿no? Están en un país viviendo y tienen niños y tienen que venir. Yo hablo de casos reales, no pongo ejemplos. Mujeres que han sido forzadas en el proceso y acaban con, ¿no? Estas cosas pasan, no es nada que sale en las noticias. Luego niños que nacen en el proceso, niños que nacen en el camino. Hace poco nació una niña en una patera, en un avión. Entonces, ¿qué es el fenómeno migrante? Yo hablo por personas, yo te he dicho siempre la realidad. No me gustan los números, no me gusta hablar de porcentajes, no me gusta hablar de lo que conseguimos a nivel económico, porque cuando salí eso poco, vamos a echar a todos los inmigrantes, con un poco darle un poquito de humor a esto, Real Madrid sí quedaría sin jugadores, ¿no? O la selección española sí quedaría también sin gente. Es decir, hay que hablar de personas. 7 millones de personas que son, ¿no? Como decía, son 7 millones de personas.
Y poniendo un ejemplo claro de cómo se utiliza el fenómeno migrante según cómo interese, la época del COVID, yo pongo ejemplo claro para que se quede clara la idea. ¿Cómo se utiliza? En la época del COVID se habilitó un portal para que las personas se puedan ir a trabajar al campo, ¿no? Yo mismo cogí una furgoneta y me llevé 7 chavales a Huelva. Y cuando llegué a dejarlas allí, tuve que volver por 2 de ellos en el camino. Y hablando con uno de los lectores me dice, el mejor que tengo aquí es un tío, me encantó. Y cuando nos llamó pensaba que había venido un tío cuadrado y vino un chaval marroquí, así. Chiquito. Con 19 años. Y allí, lo que vi allí, vi muy poquita población nacional, tantos migrantes. Todo el mundo encerrado en su casa comiendo y aquí está gente latino, africano, subsahariano, todo el mundo trabajando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De realmente lo que queremos de ellos o realmente cuando nos interese. Y nosotros somos inmigrantes realmente, cuando vinimos no vinimos con la idea de ni quitar, ni poner una cultura, ni poner una religión, simplemente venimos y cuando a veces se encuentra esa confrontación, dice, pues yo resalto lo mío. Entonces, si tú me vas a confrontar que lo tuyo es malo y yo sé que no es, pues yo defiendo lo mío y a veces, por desgracia, sobre todo la gente joven, eso se enseña en casa, se enseña en sociedad. Nosotros no tenemos la herramienta, o no, al menos hablo por mí, la gente que atiende, no tenemos la herramienta suficiente en la formación para defender lo mío como hay que defenderlo. Hay personas transformadas, yo ahora mismo me puede decir una persona, oye tú, me puedo defender, pero un chaval que yo atiendo con 18 años no se puede defender porque no sabe. Que realmente el sistema no ayuda a que esas personas sepan su cultura, la entiendan, la respetan. Y si eso se hace de manera automática, viene el integración. Pero bueno, el proceso, esa visión de inmigrante, yo la veo como que hay que aterrizar uno por uno, que es más complicado. Y luego los procesos siempre tienen que ser entendiendo el proceso de la persona. A nivel de documental es más fácil, ¿no? Porque tú cumples unos requisitos, entra en el sistema. A nivel personal de atender a una persona, a veces una persona tiene documentación, pero sigue sintiendo de fuera. O no sigue sintiendo que no la quieren aquí y está trabajando en nuestro colegio, cuidando de nuestros mayores, trabajando en el supermercado. Tengo un vecino negro, un vecino moro, un vecino... Entonces, nuestra visión creo que no es algo que vaya a cambiar a corto plazo, por lo que la sensación que se me da. Pero bueno, estamos en ello. La sociedad que yo he encontrado hace 24 años no es la de ahora, ¿no? Entonces, esta es mi visión de lo que entiendo yo por fenómeno migratorio y cómo yo lo vivo día a día. ¿Puedo preguntar cómo llegaste a España? ¿Cómo fui? ¿En No, yo vine en el mar. Yo vine en el mar. el mar? Sí. ¿Un barquito? Sí. Yo quería pedirle que en ese cambio de la sociedad, porque lo has dejado así en los 24 años, ¿y crees que cambia a mejor, a peor? Desgraciadamente peor. Bueno, Peor. No, porque yo antes, bueno, no se atacaba, no, la palabra no es atacar, no se arrojaba con total naturalidad cualquier comentario, cualquier afirmación hacia el colectivo inmigrante como ahora. ¿Sí? Ahora el hecho de que se comente en un mitin político una noticia, se comente de que ha muerto un flamista, ahora se comenta con mucho más naturalidad que hace unos años. Hace un año estaba como mal visto. Oye, mira, estamos aquí, somos vecinos, tal. Pero ahora mismo perfectamente se puede decir en política o puede ver un titular en el que todos los inmigrantes o vienen a quitarnos el trabajo, o cuando son, incluso los políticos dicen, saben que eso no es la realidad. Pero si dice con total naturalidad, o incluso una persona por la calle puede sufrir algún tipo de, no agresión física, sino un comentario y se toma por bueno, o por lo que hay fenómeno de las redes sociales. Hoy en día, por eso digo peor. Hace 24 años no estaba en TikTok, en Instagram, que una persona detrás de un perfil falso puede decir lo que quiera. Han crecido los delitos de odio, Han crecido, se ha polarizado el por debate. número es evidente, ¿no? Y en la cárcel, no sé, pero yo atiendo, conozco gente en prisión. El porcentaje de personas migrantes en prisión es un poquito en comparación con, ¿no? Y la visión, digo, al menos por mi experiencia, la visión que tenemos nosotros del extranjero desde nuestro país de origen es diferente al que tiene
es desde aquí hacia el africano, hacia el latino. Es diferente, yo no tengo una perspectiva negativa hacia el español. Al contrario, si no, no vendría. Si no, la persona no vendríamos. Y aquí alguna gente pues, tiene esa perspectiva negativa. Bueno, pues muchas gracias por también invitarme. Y ya pues, en el cuarto voy a probar algunas cosas, voy a repetir a lo mejor con otras palabras, ¿no? O ya diré algunas cosas que no han salido tanto, ¿no? Lo que es evidente es que vivimos en un mundo de total movimiento, eso es de significa, ¿no? Y dentro de este movimiento pues nos encontramos con la diversidad cultural, con la diversidad social, lingüística y también la religiosa, ¿no? Es un componente que está ahí, que es natural, que debemos acoger, yo diría que deberíamos de fomentar, ¿no? De fomentar. No aceptarlo como un mal rollo, sino que es una riqueza, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues todos deberíamos estar preparados para acoger y abrazar esa diversidad, ¿no? Sobre todo los que estamos más en sitios más influyentes, ¿no? Algo que se ha dicho así solapadamente, pero yo voy a decir con más claridad: vivimos tiempos de duras, intensas y crueles campañas orquestadas contra los migrantes y refugiados, ¿no? Eso que antes a lo mejor no se veía, ahora sí que es real, ¿no? Campañas preparadas que aparecen y que fomentan el odio, la xenofobia y muchas veces con fomentando bulos, ¿no? Deshumanizadores y fomentando el miedo muy irracional, ¿no? Uno de los círculos de silencio quisimos desplazarnos a Ciudad Jardín y al sector sur para no hacerlo siempre en el centro, ¿no? Lo primero que cuando nos pusimos allí en Avenida Parque, uno desde una ventana ya soltó allí que se vayan fuera de España, ¿no? Cosas de estas que tenemos, que están también preparados para eso, ¿no? Y otra cosa importante que también yo quiero apuntar es el componente religioso, ¿no? La religión ayuda a los que vienen y la religión ayuda a los que estamos aquí. Cuando un emigrante se desplaza, trae consigo su Dios. Su equipaje viene el Dios, su Dios en el que siempre ha creído, ¿no? Y ese Dios, pues muchas veces para ellos es el sostén de toda la adversidad que tienen ellos que enfrentarse en el desarraigo, en el viaje y en la entrada, ¿no? Y también la religión, pues, está sirviendo especialmente para ser personas acogedoras. Este año hemos repetido el encuentro de delegados que tú fuiste el año anterior, ¿no? Y pues aparece allí en los grupos cuando toda la riqueza de las delegaciones diocesanas de migrantes, ¿no? Toda esa labor que estamos haciendo en las diócesis, muchas veces callada, muchas veces que no sale en los periódicos, pero de acogida, de acompañamiento, de información, de integración también en las parroquias, ¿no? Como digo, es una brújula moral también para los inmigrantes de la región, situaciones de desarrollo, y de todo es sabido la posición de los papas, del Papa Francisco, bueno, de todas las jornadas y todos los mensajes que aparecen cada año en favor de los inmigrantes. Se reconoce como una bendición, una riqueza, ¿no? Un año le propusimos a los latinos que hicieran un círculo de silencio. Y el lema que pusieron en ese círculo era: los inmigrantes, un tesoro por descubrir. Están ahí, en este sentido, pues, en el que estamos hablando, ¿no? El componente de la diversidad, que es una riqueza en concreto para todos, ¿no? Y aquí un pequeño punto de Juanma Palma, porque este fue un delegado de Sevilla, ¿no? Le escribió un libro, Espiritualidad en las Fronteras. Entonces dice un pequeño detalle que yo recuerdo de su libro. En los bosques, que son antesalas de Ceuta y Melilla, se dan momentos espontáneos en los que desaparecen las barreras religiosas. Cantan alabando a Dios. Y de nuevo musulmanes y cristianos unidos. Y acabando todos de la mano alabando a Dios. Yo no sé si en este momento el tiempo será en otro. Aportar, el año pasado creo que fue,
se nos ocurrió en el encuentro que teníamos de la jornada de migrantes, después de la misa en la Eucaristía, pasamos al obispado, y a cada uno le dimos una tarjeta, ¿no? Con unas preguntas. ¿Cómo estamos contribuyendo los inmigrantes a enriquecer la sociedad y la iglesia? Y allí salió pues una lista que no sé si ahora en este momento luego lo podemos aportar, ¿no? Era porque queríamos también sacar a relucir que se viera, ¿no? Toda la riqueza que están aportando y que eso nos da una importancia, ¿no? Cuando interesa sí que se regula a los inmigrantes para que vayan a las frutas de los campos, porque si no, a ver quién, en el COVID quién le va a comer, ¿no? Para que si acaso otro momento para los hijos, ¿no? Bueno, hay varias cosas que han ido saliendo aquí. Añadiríamos en concreto, sobre todo, subrayado y subrayado mucho. El tema de que dónde ponemos la mirada. Ahora que no lo voy a estar comentando un poco, de dónde legislamos, de dónde planteamos, a veces desde fuera. Y como decía Geraldine, es la persona que nos encontramos, cómo tenerla presente para que sea de esa realidad, no solamente de un exterior que no comprende lo que tiene entre manos, ¿no? Luego los grandes retos que también habéis planteado, Antonio, y las cuestiones, digamos, de la realidad, que son los números, pero que reflejan también un concepto que también se nos olvida, ¿no? Y es que eso está ahí, eso es un peso de con quién estamos conviviendo, y que a veces queda, que lo queremos esconder, ¿no? También lo habéis planteado en ese sentido, ¿no? La realidad también, destacar un poco lo que habéis mencionado, que también es muy evidente, cómo el odio y la xenofobia empieza a florecer con demasiada naturalidad. Partidos políticos que tendrían que estar dentro de la defensa de la democracia y que dicen que esa democracia es expresión de los derechos humanos, cómo se va como ir tapando a través de gritos que tratan también de ocultar. Qué cosa distinta a cómo replanteamos todos estos retos de una perspectiva de ver esos contrapesos que hay y poder dar solución a los problemas que también han estado planteando. Cosas que también, yo digo, es que ha dicho tantas cuestiones tan interesantes que ahora, con qué características podríamos también plantear esto, no desde el enfrentamiento o la confrontación, sino desde la templanza, la confianza, el conocer, es importante el conocer la realidad que tenemos, a las personas que llegan, de qué culturas llegan, tiene que ser ese conocimiento mutuo, para que también podamos, no solamente desde un campo de campamento previo a tener que saltar la valla, sino que también sirva para nuestra sociedad y que sea de verdad acogedor y no sea. Las distintas posiciones que hay, los distintos modelos que habéis también planteado, como son estos del francés o el belga, y que España pueda tener una capacidad de no repetir ese modelo, sino que de verdad sea de convivencia y fruto. Cuestiones con la integración, ¿qué tendríamos que hablar cuando hablamos de integración? También todas las cuestiones que habéis de la diversidad. La referencia que hacíais también a Babel y a Pentecostés. Parece que queremos repetir Babel y Pentecostés se nos está acabando, se nos está dividiendo por ahí, ¿no? En eso la Iglesia también lo está un poco planteando, ¿no? Y que es un fenómeno natural, parece que hemos descubierto la migración ahora, ¿no? Cuando uno encarga que están tan de moda muchas veces hacer esto de análisis de tu herencia genética, cuando descubres que tú vienes de, posiblemente, si es que es cierto lo que se dice ahí, que no hemos nacido aquí y hemos estado permanentemente aquí, sino que somos todo un convenio un conjunto de intercambios, ¿no? Pero este fenómeno es natural, el ser humano se mueve. Y cuando antes, Francisco, Ricardo te preguntaba, tú comentabas también las dificultades que tienen, o que tenemos, que tienen sobre todo para poder hacer desde un consulado, o cuando llegan aquí a hacer un papeleo, una homologación, todos son dificultades, todos son plazos largos. Y para una vida de una persona eso es un mundo. Es una urgencia, es una, como también había apuntado, ¿no? Y es bueno que también se sepa, porque parece que el problema de la migración son esos, son casos aislados, casos puntuales, y lo que estáis planteando aquí es tomar conciencia de que para 7 millones de personas, 3, aunque fuera solamente uno, esa realidad vale. Y desde el punto de vista de las religiones, creo que también se ha dicho muchas veces que el ser humano es lo importante, es lo valioso, ¿no? Y ahí tiene la presencia de ese valor, ¿no? Más cosas, pero era un poco por tocar una de las cuestiones de las muchas que habéis tocado. Entonces yo creo que la pregunta, o el paso que damos ahora, es estos retos que tenemos, esto que habéis planteado, esta realidad que estamos tocando, ¿qué propuestas podríamos
ciudadanos que estamos intentando que este tema surta en la sociedad algún tipo de acogida que sea real, ¿no? Que no sea totalmente externa. Por eso lanzo el reto y si queréis ya podemos entrar en un debate ya más abierto y podemos ir abriendo para tener este momento y con esa reflexión. Sí, parece que si no me quedo aquí que, por ejemplo, Antonio dijo el tema de la educación, en la escuela, ¿no? En la formación. Yo lo diría en los púlpitos, ¿no? Los curas, desde la homilía, desde las celebraciones, tenemos ahí una gran labor de educar a la gente que viene a las parroquias, ¿no? Muchas veces la gente que tenemos son gente mayor, según el sitio, gente bien posicionada, con lo cual quiere decir con muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas, ¿no? Que son muchas veces contradictorias, porque luego están en contra o tienen muchos partidos de extrema derecha, pero luego sí que necesitan a los inmigrantes para que atiendan en sus casas los mayores o estén en el servicio doméstico de la casa, ¿no? Entonces, en una encuesta que se le hizo en la parroquia, en la sede de migraciones a los inmigrantes, cuando hicimos lo del sínodo, una pregunta que cuando vinieron a España, ¿qué acogida tuvieron? ¿No? Aquí hay gente de la delegación, pudisteis ser también protagonistas de eso. Y decían que notaron mucha frialdad en la iglesia, en las parroquias, ¿no? Primero, como era la que atendía a las mayores en el centro, pues pensaban que, bueno, como esta iglesia es del centro, son gente más. Pero cuando fueron también a otras iglesias de los barrios, pues también veían que era lo mismo, la frialdad, ¿no? No había acogida, no había, el cura no se acercaba a las personas para acogerlas, ¿no? Y entonces decían que, bueno, que esto aquí forma parte de la cultura española, que son así. Ellos no han estado, no han venido nuestros párrocos, no han venido a nuestras naciones, no saben que allí son las celebraciones más cálidas, duran más. Aquí, pues, notamos otra cosa, ¿no? En ese sentido, pues sí que tenemos que hacer una gran labor, sobre todo de eso, de saber acoger a los inmigrantes. Y luego también en el tema de la justicia, ¿no? Que lo que predicamos también, pues que se lleva a cabo en las casas, ¿no? Que se les pague lo debido a los inmigrantes que tienen contratados. Y ya digo que ahí hay un campo concreto, un reto de una labor socio-religiosa y de política, de aplicar el Evangelio a la realidad concreta de las personas, ¿no? Eso en principio. Ahora ya paso y sigue aportando cosas, ¿no? Bueno, yo sí me voy a centrar en una parte que cuando hablamos de integración, pues nos sentamos hablando un poco en lenguaje que entendemos todos, papeles, vivienda, trabajo. Y nos olvidamos un poco de la parte espiritual. Yo como musulmán quiero hablar del colectivo de las personas de religión musulmana, ¿no? Que a veces sufrimos ese punto de, o no sé cómo se ha llegado a esa idea de que el musulmán es malo por ser musulmán, ¿no? Porque a lo mejor pues, se ha incitado a la idea de que se ha confundido una cosa con otra y se ha llegado a la conclusión de que un musulmán es una persona que pone un poco, ¿no? Entonces, yo quiero centrarme mucho en eso porque nuestra gente, nosotros, la gente de Milán, la gente somos personas de fe, de paz, y a veces nuestra integración basa, pues nosotros venimos de una cultura, de nuestra sociedad en la que tienen una idea fuerte de la religión. Entonces, desarraigarnos de eso es difícil. Nosotros somos personas muy religiosas, muy espirituales, nos gusta compartir mucho. Yo me siento afortunado de trabajar en una entidad con un carácter fuerte cristiano en el que yo voy a misa, comparto misa, ellos comparten con nosotros nuestro momento religioso y la gente que viene a compartir con nosotros dice, como es que no somos tan distintos, ¿no? Y me pasó hace poco que tuvimos en una misa y estaba el cura hablando de la historia de Jesús y María. Es tal cual lo contamos nosotros, ¿no? Es prácticamente literal, ¿no? Dice, es que nos tenemos que acercarnos un poco más. Y creo que el reto de la integración es no confrontar un colectivo de personas, hablo por lo menos por las personas musulmanas, por el hecho de creer
creer en Dios en otro idioma. No me refiero al idioma escrito, en otro lenguaje, en otra espiritualidad, en otra fe. Porque los cristianos musulmanes, al final, somos religiones monoteístas y todos venimos de... Pero no calificar a ese colectivo de una manera porque así lo hacen, y no me quiero centrar mucho en el tema político porque me aburre, la verdad. Porque creo que al final, tanto decir una cosa no se convierte en verdad. Pero creo que el reto de la integración es asimilar que una persona puede convivir aquí y creer en Dios con otro lenguaje, que no sea el que es de la mayoría, ¿no? Yo hablo con los musulmanes porque soy musulmán, pero igual que los evangélicos, hablo de personas que vienen de... no pasa nada, es el mismo Dios. Ese es uno de los retos más importantes en la escuela, en los trabajos. Y ya si nos vamos a temas legales, si nos vamos a buscar leyes raras, nos podemos encontrar muchas leyes que aunque tú seas una religión, te pertenecen a algunas cosas. Si nos ponemos un poco con empresarios quisquillosos y quieren encontrar la parte fea de la ley, existe el derecho de respetar un día religioso, que está en la ley, ¿no? Que aquí me... E incluso nuestra, hablando un poco muy encima, la ley, no es ley, no quiero decir, la Sharia, ¿no? Que a veces la confundimos también, es una cosa de como Dios dice que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Hay algunas cosas que están en la ley, como la kafala, ¿no? Que es el acogimiento de menores. Pero tú alguien habla de eso y ¿eso qué es? ¿No? Es una cosa que está en una ley musulmana que se ha podido coger a una ley de aquí. Pero hay que indagar un poco más y no quedarnos lo superficial que es, pues, bueno, son personas que creen en otra cosa, no, es lo mismo. Entonces, un reto un poco más de la integración es fijarnos mucho más también en lo espiritual que lo material. Bueno, yo lo plantearía el tema de los retos un poco a dos niveles, ¿no? El nivel personal y el nivel un poco de sociedad. A nivel personal, todos somos iguales, lo tenemos claro, y todos queremos lo mismo. Entonces, yo atiendo a extranjeros prácticamente a diario, personas extranjeras. Y me gusta hablar con ellos, porque ellos van con sus papeles, y yo ya pregunto, ¿cuándo no vas a tu país? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Estás casado? No sé qué, échame un rato, ¿no? Y mandarás dinero, ¿no? Y tal, y en fin, ya un poco hablar con ellos, ¿no? Y ¿qué quiere todo el mundo? Pues ser feliz, vivir en paz, ver crecer a su hijo. Y en eso somos iguales, y la integración en eso no hay ningún problema. Toda esta gente que da los discursos y demás, si los pone a tomarse una copa, una cerveza o una fanta de limón con otra persona, no tienen ninguna clase de problema, porque todos queremos lo mismo y todos somos iguales. Entonces, no hay de verdad ningún tipo de diferencia. Cuando yo hablo con la gente de Senegal, y bueno, todo el tema del tema islámico y los cristianos allí en tu país, no hay problema, nos mezclamos, nos casamos, nos relacionamos, y lo de Tanzania igual, y lo de Uganda igual, lo de Camerún igual. Y todo es una invención que nosotros aquí nos vamos creando. Entonces, a nivel individual, detrás de la mesa, no hay ningún problema. A nivel de sociedad, ¿cuáles serían los retos? Pues mirad, los retos yo creo que son 4, como yo los veo, en 4 bloques. Uno, el de la ciudadanía. No podemos integrar a las personas si son ciudadanos de segunda clase. Mirad, cuando se hizo la Constitución Española en el año 78, ¿cuántos extranjeros había en España? No llegaban a 200.000. No llegaban a 200.000. Era el 0,3% de la población española. Estamos hablando del 14%. Entonces, la realidad social y los derechos que se articularon entonces no tienen nada que ver con la realidad actual. Entonces, eso hay que adecuarlo, eso hay que actualizarlo. Y ahí tenemos un déficit de ciudadanía. La ciudadanía a todo el que pasa, a todo el que llega, no, hombre, no. Hay criterios, ¿no? Por residencia de la regulación, por una serie de criterios. No es que se regale la nacionalidad. No se regala en España a nadie. Pero que tampoco sea un obstáculo para que haya infraciudadanos. Si yo no puedo concurrir a votar, si yo no soy sujeto político, si yo no me puedo asociar en un movimiento político ni presentar una candidatura, mi realidad tampoco se va a transformar. Porque yo no soy destinatario del cuerpo político, ¿vale? Entonces yo creo que ahí tenemos un déficit de representación, y lo digo honestamente, insisto, que tampoco le estemos puestos, que a todo el que llegue decir, pues tú a votar, no. Pero con una serie de filtros, con una serie de requisitos, con una serie de residencias, pero que eso hay que abordarlo de otra manera, no como estaba en el año 78, porque nuestra realidad no era de entonces.
Segundo reto, primero la ciudadanía. Segundo reto, el tema social. Mirad, en Francia el tema era el asimilacionismo. Cuando Francia en los años 60 da las colonias, se independizan, ellos asumen la nacionalidad de muchas personas de las colonias, muchos argelinos, muchos cameruneses, etc. ¿no? ¿Ya estaban integrados porque eran nacionales? Pues la nacionalidad, le damos el pasaporte y ya está. No. Hay que darle vivienda, hay que dar trabajo, hay que dar prestaciones sociales. Es que prestaciones sociales ya las tienen, es que no las quitan. Es que eso no es verdad. Es que eso no es verdad. Es que para el salario mínimo social, un extranjero que viene no se lo tiene. Es que no lo tiene. Es que una ayuda a la vivienda a un señor que viene de fuera no la tiene. Legalmente no la tiene. Eso hay que decirlo. Entonces, eso hay que saberlo. Entonces, hay que tener una integración social. Porque solamente con el DNI o el pasaporte no me integro. ¿Qué era más importante en Francia? Mirad, en Francia falló el ascensor social. En la crisis del petróleo en los años 70 y en Estados Unidos, el modelo británico igual, falla el ascensor social. Entonces yo ya no tengo vivienda, me quedo en el extrarradio de las ciudades. ¿Qué es más importante, ser ciudadano francés? No, ser buen musulmán. Mi sentimiento de unidad me lo da la religión, no la ciudadanía. Porque el fracaso escolar en la madraza, en la mezquita, me enseñan a leer y escribir. Me dan ayudas sociales, me dan protección, me dan seguridad, si soy buen musulmán. Entonces mi identidad viene por la religión, no por la ciudadanía. Un fracaso del Estado. Y se crea un Estado paralelo, que es lo que pasa en muchos lugares de Francia. Nosotros no tenemos esa realidad. Y ojalá no llegamos a tenerla, porque es una mala realidad, un mal modelo. Nuestra realidad ya ha dicho que el perfil de la inmigración, claro, es que en Francia más del 50% de la población extranjera es de África y es musulmana. En España no. Entonces, vamos a trabajar con lo que tenemos. Distinto, pero distinto en todos los sentidos. Entonces, integración social, integración jurídica. Luego tenemos que la labor pedagógica. Aquí lo habéis dicho de diferentes formas. Había hablado de la educación, había hablado de los púlpitos. Yo me llamaba la atención tener en cuenta que con don Javier Martínez se creó la delegación de migraciones y don Javier pues tuvo a bien que yo fuera el delegado. Y yo me acuerdo de aquellos carteles que venían de Madrid, que yo con el equipillo que teníamos los mandamos a todas las parroquias. Ni en las parroquias se ponían los carteles, ni se hablaba de la jornada de reflexión de las migraciones, ni se hablaba de los migrantes, ni se hablaba de que no es doctrina social de la Iglesia, que lo es, y que no es palabra del Papa, que lo es que es palabra de Dios. Es que el Levítico, el Éxodo, el Deuteronomio, es que cojáis los libros que cojáis los evangelios, es que es palabra de Dios la acogida de los inmigrantes, es que rechazar a los inmigrantes es anticristiano. Vamos a ver, ¿en cuántos púlpitos oyen ustedes esto? Es la labor pedagógica. Tenemos que ganar la labor de la opinión pública. ¿Cómo es que España, siendo un país cristiano, tengamos una aversión hacia la población extranjera? Pero de que no están contando. Y además en base a bulos. Donde hay migración y delincuencia, es que eso es un bulo, es que eso es falso. Es que, cójanse ustedes los datos, por favor, las estadísticas, aunque sean estadísticas. Pero que yo es que esas cosas las analizo. La delincuencia ha bajado en España en los últimos 4 años de un 42% por 1000 a un 24%. Y ha subido la inmigración. No es verdad que haya más inmigración y más delincuencia. Eso no es verdad. Que nos quiten los puestos de trabajo, es que no es verdad. Que nos quiten la sanidad, es que no es verdad. Que nos quiten las prestaciones sociales, es que no es verdad. Entonces, hay que ganar el discurso de la opinión pública. Decía, porque mirad, de los estereotipos que tenemos, pasamos a los prejuicios. De los prejuicios pasamos al miedo. Y del miedo pasamos al odio. Decía Albert Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y es fácil desintegrar, difícil desintegrar un átomo. Bueno, entonces nos movemos en el terreno de los prejuicios y hay que luchar mucho con el tema de los prejuicios, ¿no? Yo creo que ahí, a todos los niveles, de medios de comunicación, de iglesias, de colegios, de grupos, porque luego la gente ya digo, en el cuerpo a cuerpo no tenemos diferencia. Pero esos discursos ideologizados que construimos, polarizados de enfrentamiento, nos están destruyendo a todos los niveles, ¿no? Y además son falsos. Y el último reto que tenemos, ¿cuál sería? Empoderar a los extranjeros. Empoderar a los extranjeros. El legislador no se va a levantar una mañana y va a decir, te vamos a dar derecho. Eso no funciona así en ninguna época de la historia, en ningún sitio.
Los derechos de los trabajadores los conquistó el movimiento obrero y los conquistó por la lucha obrera en el siglo XIX y los movimientos de las mujeres los está conquistando día a día las mujeres, saliendo a la calle con sus plataformas cívicas, con sus asociaciones, con su pancarta, con su Día Internacional, removiendo la conciencia con su minuto de silencio. Eso es lo que está conquistando los derechos de las mujeres. Los derechos de los civiles afroamericanos, ¿quién lo conquistó? ¿Lyndon Johnson? No. Rosa Parks, Luther King, la gente que se movilizó por los derechos civiles en los Estados Unidos contra el segregacionismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está aquí la lucha de la población extranjera por sus derechos, por su igualdad, por su reconocimiento de su dignidad? Entonces, ahí hay una labor, estamos en el comer, en que si tengo un trabajo, tengo dos mejor que uno, en que me den de alta, en que, claro que sí, en la supervivencia, la pirámide de Maslow, lo que queráis, pero hace falta dar otro paso más, hace falta dar otro paso más. Yo creo que, en fin, muy sintéticamente, pero yo creo que, sobre todo el reto de la opinión pública, fijaros que los partidos políticos se ponen de lado, lo de la regularización actual. Miren ustedes que vamos a tener a las personas esclavas. Habrá que darle dignidad y derecho y reconocimiento. Pero esto lo han hecho todos los partidos políticos. Si con José María Aznar se regularizaron 502.000 extranjeros en España. 502.000 extranjeros en España se regularizaron en el año 2000 y 2001. Y 570.000 con el gobierno de Zapatero. Si es que esto no es de ideología, es de sentido común. Entonces, hombre, en vez de estar en sentido común, polarizamos, ideologizamos, estigmatizamos y excluimos a los extranjeros, ¿no? Entonces tenemos que ganar, porque hay discursos y hay datos. Y desde el segmento y la identidad cristiana hay un discurso muy potente en una sociedad católica como la nuestra que tendría que poner en valor el mensaje evangélico. Ya voy a intentar ser breve porque se me echa el tiempo encima. Y lo malo de ser el último que ya no sabe muy bien qué decir, ¿no? Voy a retomar de la última frase. España es una sociedad católica. España no es una sociedad católica. Tan sencillo como eso. Es más, yo podría contar anécdotas de un matrimonio musulmán discutiendo entre ellos sobre si somos católicos o no para el tema de la comida. Porque claro, si somos kufas, si somos infieles, porque no somos creyentes, ¿no? Entonces no podemos comer lo que ellos hagan de carnicería, pero si era curiosísimo eso, ¿no? ¿No? Que consideramos que son creyentes porque están bautizados o porque practican la religión de verdad. Y eso no es graciosísimo, ¿no? Esto se comprueba cada vez más en el sentido de que ni la sociedad española ni es católica en la práctica ni para regirse por los valores evangélicos. Así retomo todo lo que ha dicho, como lo decía antes el compañero de mesa de sacerdocio, Manuel Vida, ¿verdad? Los criterios, muy curiosos, me fijo también en eso, criterios para la cuestión de los inmigrantes, para los cristianos practicantes no es el evangelio. Judaísmo, cristianismo e islam están claramente a favor, como mandato moral explícito y claro, la acogida, el cariño y el abrazo abierto al inmigrante. ¿Qué está pasando que no está sucediendo? A veces porque nuestros cristianos piensan como creyentes cuando rezan, pero no piensan como creyentes para las cuestiones sociopolíticas y para la cuestión de las cuestiones humanas del día a día, ¿no? Entonces yo me he encontrado a católicos, hipercatólicos que me han dicho, ¿por qué no expulsamos a los musulmanes? ¿Por qué? Me lo han dicho, pero no aquí en Córdoba, en Madrid, por ejemplo, fui a una charla, ¿no? Y era gente, y no era gente mala. O sea, no era alguien malvado, alguien egoísta, no, es alguien que ha copiado unas consignas. Unas consignas, ¿no? Entonces, perfectamente de acuerdo en lo del discurso público y que los cristianos hablemos con el Evangelio en la mano y no con el partido X o el partido Y y sus propuestas. Se ha politizado el cristianismo, o los cristianos muchos se han politizado para el pensamiento sociopolítico y no aplican la doctrina social de la Iglesia, ni el Evangelio más básico. El samaritano dignificado, el extranjero dignificado, los mandatos, como ha dicho, en la Torá. ¿No? Eso se ha olvidado, se ha neutralizado. Y después la realidad de nuestras parroquias, después no es la verdad, ese tema la mía, no sé, la del centro, ¿no? Yo estaba en la del centro, pero hace ya muchos años también, estaba
empecé hace 16 años, ¿no? Pero ahora actualmente estoy vuelta a la reina. De las últimas bodas que he hecho, las dos últimas, uno de ellos era extranjero. De los niños que van a hacer la primera comunión el año que viene, un tercio es extranjero. O sea, me refiero a extranjero de nacionalizado o no. Eso no vamos a precisarlo, ¿no? A lo mejor serán españoles, seguramente. Me refería de origen, no de ser que su familia ha emigrado, me refería a eso, ¿no? Independientemente de la nacionalidad que tenga. En este caso, claro, normalmente hispanoamericanos, ¿no? Si son católicos, normalmente suelen ser hispanoamericanos, ¿no? Y se vive, y la experiencia que yo he tenido con todo eso es absoluta normalidad entre todas las familias. Es decir, los turnos de comunión, toda la tarde, todo eso que hacemos, da exactamente igual a todas las familias, si son de una nacionalidad de otra, o si son una de procedencia o de otra, absolutamente, por lo menos en mi caso, ¿no? ¿Qué más cosas? Como delegado de diálogo interreligioso, este diálogo promovido entre las distintas religiones, distintos pensamientos, es absolutamente necesario y favorece la cuestión de la integración y de la convivencia, de la cuestión de la acogida de la inmigración, ¿no? Y los discursos se están polarizando en un lado o en otro. Como he dicho antes, quienes católicos te dicen que porque no expulsamos a los musulmanes, pero yo también no conozco musulmanes personalmente, pero lo van a decir, pero yo miro cuentas de Instagram y de TikTok de musulmanes que tienen cientos de miles de seguidores que dicen el español es el enemigo, son kufar, no viváis entre ellos, no te mezcles con ellos, ¿no? Precisamente me ha gustado lo ha dicho el mismo, no sé, no lo diga el cura católico, lo ha dicho el mismo musulmán aquí. ¿Por qué? Porque las identidades se radicalizan cuando me veo a lo mejor amenazado, o cuando entonces, pues desde el lado católico se ven discursos de radicalismo, pero también del lado islámico se ven, ¿no? Y yo me encuentro, trabajo mucho en ese campo y me dedico a observar, sobre todo en redes sociales, ¿no? Y esas redes sociales tienen cientos de miles de seguidores. Aquí estamos 15. O sea, que la verdad que son un poco como David contra Goliat, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a dejar caer, no vamos a ver a rendirnos, ¿no? Tenemos que seguir trabajando. ¿Dónde? Y esa es nuestra fuerza. En el campo real de las personas. Las redes sociales es virtualismo, es virtual, no es lo real. Influye en lo real y no hay que dejarlo de lado, pero no es en lo real, en lo concreto, ¿no? Antes decía, las personas mayores que tienen a cuidadores, pues precisamente muchos de los esquemas que tienen esas personas frente a los inmigrantes se les han quitado cuando entra una georgiana, cuando entra una colombiana, cuando entra una rumana, cuando entra una marroquí, y trabajan y hablan y se relacionan y hacen amistad y familiaridad. Eso es normalmente lo que yo he observado en todas estas cuestiones de trabajo, del hogar, de cuidado de ancianos. Y entonces esto es algo bastante inspirador. En el trato del tú a tú, cuando conoces a la persona, como decía antes, cuando presentaba de su familia, sus preocupaciones, ellos decían, a veces me preguntan en estas mesas de diálogo interreligioso, cuando yo hablo de diálogo interreligioso a seminaristas, a curas, en parroquias, pero ¿cómo son ellos? Digo, pues es que tenéis que tratarlos, son personas no normales. Comen, beben, tienen problemas, se ponen enfermos, tienen preocupaciones de mi niño, de un niño que se me está desviando, de ver trabajo, de estar... Las mismas preocupaciones, las mismas cuestiones que nosotros, pues son seres humanos iguales, ¿no? Entonces, pues cuando los tratas se te quitan muchas tonterías, ¿no? Muchas cuestiones, ¿verdad? Que tenemos diferencias, claro que tenemos... Pero ese trato del tú a tú, el hacer comunidad, el trato personal, ahí es donde sí tenemos mucha fuerza. Las religiones, las asociaciones, ahí tenemos en realidad la fuerza. No tenemos la fuerza de los políticos, ni de los discursos políticos, ni de esas cuentas de redes sociales, a veces financiadas por X fuentes. No tenemos ese poder, a veces nos sentimos como en inferioridad, pero sí tenemos el poder real, que es el de lo personal, el de lo comunitario, el de las redes no sociales, sino de las redes vivas de las personas. Ahí es donde párrocos, comunidades religiosas, asociaciones, es donde podemos trabajar mucho por eliminar prejuicios, para que así cuando llegue el político de turno, le llegue el turno a venderte la moto, sea del buenismo, sea de la xenofobia, del racismo, de la mirada crítica contra, pues esto choca contra mi experiencia, y eso es lo más poderoso que hay. Cuando a ti te vende la moto, tú dices,
pero si es que yo vivo con ellos, estoy con ellos, trabajo con ellos, y no es verdad, y no es verdad. Entonces así ya te venden menos la moto, ¿no? Cuando se crean estas redes de diálogo y de convivencia. Y termino con 4 palabras del Papa Francisco de cara a la inmigración. Acoger, de entrada es el abrazo abierto, que no significa justificarlo todo, acoger de entrada. Proteger, porque llegan con debilidad, y entonces la protección es necesaria. Promover es lanzar hacia lo mejor de la persona, e integrar significa que sean parte, o que todos somos parte de la misma humanidad, de la misma familia. Muchas gracias. Por tiempo son las 8 y no sé hasta dónde podríamos, pero yo creo que sí nos podemos quedar al menos con, no sé si una última palabra, pero yo sí, si pudiera tener que resumir de alguna forma, me quedo con una de las cosas que habéis dicho, y es las 4 palabras que acaba por resumir el empoderamiento y sobre todo cómo romper unas dinámicas sociales a través de esas perspectivas, que es la persona, y la persona es, que se llama, tiene un nombre, no es solamente un número, no es solamente lo que tenemos relación con esa persona. Entonces, la verdad que posiblemente todo lo que son estos comentarios, estas realidades que a veces también llegan y me dicen que por qué estáis en los círculos, los españoles lo primero, y bueno, pues los españoles, todos los que estamos aquí, pues las personas que han llegado de fuera, ¿no? Todo eso es ¿cómo llaman? Una enfermedad, es una forma primero de vacunarnos, pero segundo de sanarnos como sociedad también, evitando que haya influencias que no corresponden, que son los de partidos, ideologías, planteamientos que lo que hacen es intoxicar la sociedad y al final nos intoxica como ser humano. Y volvemos a rescatar el tema del Evangelio. Digo, para los que partimos de ser cristianos y católicos y defendemos desde el Evangelio, que veamos que precisamente ahí está, ¿no? Sobre la cuando el Papa ya ha plantado las cuarestas, como decimos aquí en España, ¿no? para el tema de Trump y toda su política, en ese sentido decirle, esto no es ser cristiano. Esto como sociedad, a lo que nos consideramos como sociedad española, esto es una democracia, no es esto. La defensa de los derechos humanos no es decirle al otro desde fuera, es como ayudarle para que todos esos principios que hemos definido y esas realidades, esos retos que planteaba también antes de la sociedad, de lo espiritual y también hablamos, se hagan realidad. Si no, lo demás es simplemente pues, una voz en el desierto. Entonces, la cercanía de esas redes sociales es cuando tú tocas a la persona, cuando tú la tienes cerca, dices, te pongo nombre, le pongo historia y le pongo una mirada. Yo me quedo con eso como un principio para empezar a caminar. Pero luego habéis planteado, creo que bastante. No sé si hay una última palabra para tener. No, queríamos resaltar un poquito el grupo tenemos aquí interreligioso, dentro de las actividades que realizamos, por ejemplo, se ha hecho Música por la Paz, donde participan diversas religiones, pero hace cuestión de unos 20 días hemos tenido aquí una cena, ha sido por romper el ayuno, a final del Ramadán, aquí en el patio, en el comedor, tuvimos una cena interreligiosa hubo un imán que celebró sus rituales, estuvimos tranquilamente cenando con la comida propia y con toda la naturalidad del mundo, ¿no? Sin mayor problema. Eso por una parte, vamos, que aparte de esto, yo sí que quería preguntarle a don Francisco, ya que está muy el tema, se trabajó mucho por el tema de las firmas para recoger pero estaba todo de acuerdo y de pronto se ha ignorado qué diferencia hay entre lo que se ha propuesto por las organizaciones y el decreto que ha propuesto el gobierno. Bueno, el decreto de hoy, el que ha salido hoy, publicado en el Boletín Oficial del Estado. Sí, el decreto de hoy tiene dos partes. Una que modifica en alguna medida el reglamento de extranjería, que entró en vigor el año pasado, el Real Decreto 1155/2024, y lo mejora. ¿Por
vamos a ver, la iniciativa legislativa popular estaba pensada sobre todo ante la realidad de las personas sin papel. El Real Decreto, el 316/26, que es el que se ha publicado hoy, es más amplio en su concepción, porque lo que hace es que modifica algunos aspectos del reglamento que entró en vigor el año pasado, lo mejora, y por otra parte recoge el tema de las personas sin documentación. Es un ámbito más amplio, perfecciona la legislación que existía y además da respuesta a las personas que no tienen documentación. Entonces, en ese sentido es más completo y es más amplio. No es la panacea absoluta, porque lo que hace es que lo que la gente espera, vamos a darle un arraigo extraordinario, que es la medida esta para documentar a las personas. Pero el modelo va a seguir siendo el mismo. Cuando el 30 de junio termine, la mayoría de los extranjeros, o muchos extranjeros que van a llegar a España, no van a tener papeles. El modelo va a seguir siendo el mismo. Y es un modelo que es un cuello de botella, donde la gente no puede venir con una oferta de empleo, porque se tiene en cuenta la situación nacional de empleo. Y como tenemos 2 millones y pico de parados, hasta que no se coloquen todos no podemos traer trabajadores extranjeros. Eso es lo que dice nuestra legislación, ese es nuestro modelo. Y eso se sigue perpetuando. Entonces, teníamos 4 clases de arraigo. A partir de mañana, que ya se aplica el Real Decreto que hoy se ha publicado, ya tenemos 5 modelos de arraigo excepcionales. Es decir, se amplía y se va a documentar a gente que no tiene papel, ¿vale? Que estén en España antes del 1 de enero del 2026, que lleven 5 meses de estancia en España, que no tengan antecedentes penales, y una serie de requisitos. O bien que tengan contrato de trabajo, o bien que tengan familiares en España, o bien que tengan informe de vulnerabilidad. No voy a entrar aquí en el detalle del tema, pero es más amplio la normativa que entra hoy que la iniciativa legislativa popular. Y yo creo que recoge y da respuesta a las personas que no tienen documentación. Siempre da un criterio de seguridad jurídica. Es decir, no, ¿esto tiene un efecto llamada? Falso. Cuando digan ustedes, ¿esto va a tener un efecto llamada? Falso. Esta es la 6ª regularización que hay en España. Ninguna de las anteriores ha tenido efecto llamada. Y todas las han hecho diversos partidos políticos. No es verdad. Porque el primer requisito es estar en España antes del 1 de enero de 2026. O sea, a partir de ahí, el que venga no entra. Se calcula que 1/3 de las solicitudes de esta regularización se quedarán fuera de la normativa. No le darán papel. A 1/3 de las solicitudes. 1/3 del 33%. Entonces, hombre, que no creamos que esto es jauja, que aquí da lo mismo que lo mismo da, de que es un tema que hay que cumplir con la ley y hay que ser serio y riguroso. Es decir, que la normativa, pero yo creo que es un paso positivo que viene a dar una respuesta a una necesidad que existe y creo que es una respuesta más amplia que lo que se planteó hace unos años, que estaba más enfocado a una situación más concreta, ¿no? También hay que tener en cuenta que cuando el año pasado entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería, los solicitantes de protección internacional que se lo habían denegado se quedaban fuera del sistema, ¿no? Y entonces ahora también se recoge en esta normativa que entra en vigor mañana, pues como estas personas que se quedaban fuera puedan incluirse y tener sus papeles, ¿no? Así que yo creo que es un avance bastante positivo. Escuchando a don Francisco y bueno, como está empapado del tema, bueno, cierto partido político que ya todos sabemos, ¿no? Creo que no tiene un programa de gobierno como para mejorar España, sino que tiene un programa como lo que siempre de antes, como Hitler, que quería acabar con los judíos para llegar al poder y lo hizo. Entonces yo creo que este partido y los que le están siguiendo, pues al más vulnerable hay que aplastarlo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues convenciendo a la población española de que el inmigrante, lo que usted decía, es el problema del país. Entonces digo, madre mía, ¿cómo estamos nosotros? Y tiene usted toda la razón cuando dice que sí, que de verdad que el inmigrante debería de empoderarse, deberíamos de dar a conocer que todo eso no es verdad, que todo eso es un bulos total de una persona que está, se supone, muy bien preparada. ¿Cómo no va a saber que eso totalmente es mentira? Claro que lo hace porque es la manera de llegar al poder. Es una manera. Entonces digo... ¿Puedo contestar? Claro, claro. A ver, es lo mismo que está pasando en todo el mundo. Eso es. Hay una cosa que se llama la internacional nacionalista, que es Bolsonaro, Trump, Farage, Vox aquí, todo esto. Y desde hace mucho tiempo están intentando particularmente
arruinar Europa porque estamos siendo muy fuertes. Entonces, dentro de un tablero político internacional, Europa estaba fastidiada. Trump lo intentó con el Brexit, intentando sacar a Inglaterra con el excepcionalismo anglosajón. Ellos pensaban que cuando se fuera a Inglaterra o se fuera a Reino Unido, Europa se iba a desmembrar. Y no pasó así, ¿no? Se está desmembrando Reino Unido, pero también Europa. Con lo cual ahora Trump lo está haciendo indirectamente. Quiero decir, yo he vivido y he estudiado mucho el tema, y vivía en Cambridge en ese momento, en la época del Brexit, y es exactamente igual que lo que está pasando en España, lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en Galicia. Es decir, es algo internacional. Para mí, como habéis dicho, perdón que he llegado tarde porque además vengo de Galicia, es un problema de conocer, de dar a conocer, de tú a tú. Y eso se hace a través de esa agenda maravillosa que acaba de comentar este señor, y con cosas donde la gente sepa a dónde viene. Es decir, tenemos que enseñarle a la persona que viene qué es realmente España, o qué es realmente Córdoba, o qué es realmente... y que ellos nos enseñen qué es lo que traen. Usted ha dicho hace un momento que usted no se ve como vemos aquí al Marruecos, es que no sé exactamente de dónde viene. Que la visión que tenemos, no solo me refiero al inmigrante en general que está en otro país, la visión que tenemos de lo que es el europeo es diferente a cómo nos ven algún europeo al inmigrante. Al inmigrante pobre. Eso es, nosotros hemos no necesariamente. No necesariamente. Yo he ido mucho a Inglaterra, por ejemplo, voy a poner en mi caso, porque además me he especializado en cultura precisamente por el shock. El shock cultural que yo había ido a Inglaterra de turista, estupenda, maravillosa, y todo el mundo encantador y tal. En el momento que fui a trabajar, yo era la misma persona. Yo decía, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué la gente me está tratando de otra manera? Porque era ya el pre-Brexit, ya empezaban los temas xenófobos. Y yo decía, no, pues yo soy la misma, ¿qué pasa? El problema es que hay una serie de corrientes políticas, la política es terrorífica, la mayoría de las veces, y son capaces de sembrar una xenofobia, y además es muy fácil. El miedo al otro es ancestral, es decir, tú tienes unos rasgos diferentes, tú eres distinto, horror, porque tú vienes a atacarme y a comer. Y contra eso, lo único que creo, lo que se ha dicho en la mesa con la persona maravillosa, que es el conocimiento. Yo hay una anécdota, yo estuve muchos años al frente de Córdoba Coge, y el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, que es el 21 de marzo, el Día Mundial, nosotros lo que hacíamos es íbamos al Boulevard, delante de San Nicolás, donde se hace el círculo de silencio. Allí le pedíamos unas carpas al ayuntamiento, y nosotros celebrábamos el Día contra el Racismo, no reclamando dignidad, reivindicaciones, salario, lo hacíamos como una muestra gastronómica y compartiendo comida de los diversos países. Porque no sabéis lo que se sensibiliza a través del estómago. Y lo que se comparte, porque luego después del plato viene la conversación, y esto de bueno está, y tú de dónde eres, y a qué te dedicas, y demás. Me parecía que era una forma, y vamos a celebrar el Día contra la Racismo y la Xenofobia desde la gratitud, desde el compartir. Y ese es el empoderar, porque claro que no hacía aquello. Los extranjeros lo organizábamos, les financiábamos aquello y demás, y ellos eran los protagonistas de su día, y ellos ofrecían parte de su cultura, cada uno de demás, y lo compartían. Y me parece que era una forma bonita, es decir, el Día contra el Racismo y la Xenofobia es una forma de ofrecer, de compartir, de manifestar lo que somos. Y eso es una forma de conocernos, que al final a lo que quería ir, ¿no? Y es un detalle, es decir, es una anécdota. Claro que había mucho que decir y que discutir y que reivindicar, ¿no? Pero bueno, es una forma de hacernos cercanos y hacernos presentes. Pues si me permite, una última... Sí. Yo creo que en el tema de la inmigración hay una cuestión básica que es la economía. Cuando yo recuerdo que cogía el metro para ir a estudiar, ir a trabajar en Barcelona, en esa línea coincidía una línea que va a un colegio privado japonés. Claro, los chavales que yo veía en aquel metro no tienen nada que ver ni en la mochila ni en la chaqueta, y a esos no se les pide integración, y no eran emigrantes, eran extranjeros. Es diferente, hay que saber de esos 10 millones cuántos consideramos extranjeros, y de esos no nos preocupa la integración. Bueno, como los británicos aquí que se llaman expatriados, expats, y ellos no se autodenominan
Yo quería acabar con los hijos y se me ha quedado dicho una cosa que yo tengo. La opinión pública hay que ganársela siempre. Y es una cosa que nosotros tenemos como fallo y hemos de reconocerlo y hemos de hacer algo. No tenemos un representante, hablo sobre todo por mí, a mí no me representa ningún representante musulmán que hable con total libertad de lo que es, ¿no? Sin entrar en eso de que sus manos no les digan, no compartan con ellos, que entran en redes, yo entro en redes y veo eso y me duele. Y digo, pues, habrá admitir que haya una persona que sea representante y que hable públicamente, porque nos cuesta mucho. Yo me he puesto en contacto con gente y no quieren, ¿no? Nos cuesta mucho decir, da la cara, nos cuesta mucho y a veces eso es complicado. Incluso realmente me he dado con chavales que dicen que eso se puede hacer cuando hacemos una cosa y eso está permitido por la religión, no está permitido, vamos a buscarlo. ¿Dónde se busca? En la fuente que es el libro sagrado. Permitido, no permitido. La fuente de muchos jóvenes son redes sociales, que no encontramos eso. Y eso es un problema que tenemos nosotros. Ya vais a cortar. Yo es que no quería hacer la pregunta, he llegado súper tarde, súper tardísimo, vamos. Pero bueno, ya como has hecho un comentario sobre el tema de las redes, lo de las redes es tremendo. Y mi pregunta va para usted. ¿Cómo desde las redes sociales, o sea, hay ahora mismo un auge de un cristianismo de redes sociales muy hacia lo interno, muy, bueno, que aquí yo creo que desde el espacio cultural en algún momento lo vamos a trabajar, pero cómo desde las redes sociales, porque hay influencers que son católicos y además que se declaran católicos, ¿cuántos influencers están trabajando precisamente la integración cultural, el diálogo interreligioso? ¿O cómo? A mí me gustaría la verdad, pero no me da la vida. Pero la verdad que sí, sería un perfil a trabajar, ¿no? Porque los perfiles suelen ser más, por ejemplo, me refiero al tema católico, ¿no? De propagación, ¿no? De la espiritualidad, ¿no? De la oración, porque también es muy necesario, porque yo no lo estoy diciendo de forma crítica, sino al contrario, pues donde no hay base espiritual ninguna, sino materialismo y vacío y nihilismo, que vamos a construir, pues al final precisamente el materialismo, lo que decía Carmina, materialismo es creador de xenofobia. Pues cuando todo lo basa en lo material, pues entonces, claro, el número y de entrada, pues en muchas ocasiones, pues la inmigración es costosa, ¿no? En el sentido de que, bueno, al principio, ahora después, al final después es rentable, pero al principio no hace falta un esfuerzo, ¿no? Pero cuando todos son números y convertirlo en material, ¿no? Y creo que el crear verdadera espiritualidad es el primer paso, pero seguiría haciendo falta el promover más el diálogo interreligioso. Yo estoy muy contento en todo lo que hago, pero sigo siendo crítico en cuanto a los números. Es decir, la jornada interreligiosa en Córdoba, en la famosa Córdoba, te venden todo el rato las tres culturas y todo eso, pero es una moda turística. Porque la realidad social es que la jornada interreligiosa tiene, el año que mejor nos ha ido ha sido 120, 140 inscritos. De una ciudad de 300.000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Que al final digo, bien, seguimos en la línea, hay que seguir la brecha, ¿verdad? Aquí estamos todos, pero hoy aquí estamos 10, en las interreligiosas que no me puedo quejar, pues 120, 140, pero dice, bueno, los 300.000. ¿Dónde están? ¿No? Es como Jesús en el Evangelio, ¿no? Por los leprosos, ¿no? Y los otros 9 no han quedado donde están, ¿no? Pues sigue siendo un reto el llegar a la masa muy complicado. Nos faltan medios y tal vez en redes sociales deberíamos crear más perfiles. Yo, de verdad, estoy totalmente a favor. Bueno, estamos en un sitio, estamos en el 900 aniversario de Averroes, ¿no? Y Averroes un poco lo que combinaba era el pensamiento griego, en fin, con la fe musulmana, la razón y la fe, ¿no? Averroes terminó proscrito por sus propios correligionarios, lo mandaron, los expatriaron, quemaron sus libros, los propios suyos, es decir, que muchos tópicos, ¿no? Pero bueno, reivindicar el legado filosófico, un poco, que eso también está en nuestro ADN, es decir, que las cosas se construyen a base de historia, de siglos, de pensamiento, de lucha, de movimientos sociales. Una anécdota, por favor, lo que voy a decir. Yo di clases en magisterio, o sea, tengo de todos los años, tengo 150 alumnos que van a ser futuros maestros.
¿Sabéis cuántos sabéis quién es Averroes o qué era cordobés? 0. Quiero decir, no. Sí, pero es que la cultura No, 1, 2, 0. Pero 0, 0. Entonces, quiero decir, claro, no, Averroes era cordobés. Era bueno, por ejemplo, cuando hablo con los seminaristas, digo, ¿sabéis qué discurso, que aquí en el discurso de la Tipona que comenzó citando ahí Benjassen, Papa Benedicto? ¿Sabéis que era cordobés? No, ni idea, pues está en Puerta Sevilla, la estatua la puesta, ¿sabes? Quiero decir, que no, ni idea, ¿eh? La incultura es absoluta. Perdóname, No, era un Estaba poco diciendo. la incorporación de... Es que la incultura en la doctrina social de la Iglesia, como católicos, tampoco no la tenemos. O sea, es que no existe la doctrina social de la Iglesia. Se le pregunta a una persona que va a misa y le dice la doctrina social de la Iglesia, ¿eso qué es? Y somos la mayoría, porque yo hasta me meto en el lago porque yo no sabía que era doctrina social de la Iglesia, hasta que empecé a leer los libros de los papas, hasta que empecé a hacer, o sea, me di cuenta. Y digo, aquí el Señor Sí, me va es a que- para que nos miráramos como Dentro de un mes estamos. me confirma un grupo de magisterio que se van a ser maestros y entonces fue a darle un profesor una de las catequesis y digo, bueno, había hablado hoy de mandamientos, ¿se vio uno de los mandamientos? Ninguno, sabía ninguno y uno levantó la mano y dijo, ah sí, me hablaron el otro día de los mandamientos, de la confesión y la unción del enfermo. Y se van a confirmar y son maestros, van a ser maestros también. El nivelón. Bueno, va por eso. Esto merece que el capítulo continúe y que hay una cosa, el otro día en el último encuentro que hubo el miércoles pasado, sin contar más detalles, decía una persona que era musulmana, una persona que era judía, o en su momento lo fue, y él decía somos primos, ¿no? Decía, luego somos primos hermanos, pues ya avanzamos a que seamos hermanos, que reconozcamos esto y que de verdad no sea solamente un lema y no sea un lema de turista, sino que sea un lema de peso y que podamos construirlo. Yo agradezco, no desde el espacio cultural y también a nivel personal, haber podido contar con vuestro testimonio, vuestro conocimiento, también la asistencia también de los que habéis participado y estáis escuchando esta charla. Y de verdad que esto sea como un punto, otro punto más dentro de los múltiples puntos que van a hacer un poco que esta humanidad de verdad tenga un sentido espiritual de crecer hacia reconocer al otro como persona y no solamente como un enemigo ni esos mensajes que dan. Ya con eso yo creo que empezaríamos a avanzar, por lo menos intentar avanzar otras cosas. Os agradezco de verdad por vuestro testimonio y por y esperemos que repitamos algunos